acá donde llegamos a este valor, la lealtad. La lealtad, desde el enfoque de la PNL, la lealtad no es nada. Como el amor no es nada, la paz no es nada, la armonía no es nada. ¿Por qué? Porque lealtad tiene un significado propio para cada persona. Lo que para algunos es lealtad, para otros puede ser inmovilidad. ¿Sí? Cuando yo me quedo quieto en un lugar, puedo decir que soy leal al lugar. En realidad no estoy siendo leal, me estoy quedando quieto. Cuando yo me quedo en un mismo trabajo, en una misma relación, ¿sí? En realidad no estoy siendo leal, me estoy quedando inmóvil. Avancemos, Eric, dale un clic para que vamos a lo que está escrito ahí. Este es yo podría decir que lealtad también puede ser ceguera. Puede ser todo lo otro que uno entienda por lealtad, ¿verdad? El amigo leal, ¿no? Que digamos, el amigo leal que defiende el concepto de amistad por sobre todas las otras cosas. Un amigo leal se guarda los secretos, ¿sí? Del otro amigo. Ese puede ser un concepto de lealtad, ¿verdad? Que se guarda los secretos, sabe, es leal a lo que el amigo le pidió. El amigo leal es el que lo acompaña a pesar de que no está de acuerdo. Pero otro puede decir, eso es una estupidez. No es lealtad, es estupidez. Entonces la lealtad no es virtud cuando te impide cambiar. Ahí ya es otra cosa. ¿Sí? Es que si no, digamos, eh, con un concepto de lealtad rígido, seguiríamos viviendo con nuestros padres hasta los 80 años. Y sin embargo, sin darnos cuenta, vivimos emocionalmente, ¿sí? Como vivieron nuestros padres hasta que hacemos conscientes. Dale clic ahí. Este es lo que llamamos el famoso amor ciego, ¿sí? Eh, Desde la PNL llamamos lealtad a una estructura inconsciente de identidad que ha quedado anclada en otro miembro del sistema. Esa lealtad tendemos inconscientemente a honrar a nuestros padres inconscientemente, repitiendo lo que ellos hicieron. Ahí veo a María. María, dejamos de compartir un minuto allí y le doy la palabra a María, así vamos. Sí, ahí te habilito, María, el micro. Hola, sí, ¿Cómo pero estás? también ¿Puedes buenas ponerte un noches a todos. poquito la Ahora cámara para verte mejor? Ahí está. Ahí está. sí, apago Sí. porque es inestable mi internet y entonces escucho mejor si apago todo. No, que desde los sistémicos la lealtad es pertenencia. O sea, Bueno, se callan, se quedan quietos para pertenecer a esa familia o a donde estén abocados en ese momento. Es pertenencia. ok, no te escucho casi nada, pero me voy a quedar, María, con lo que dijiste, que tiene sentido. ¿Sí? El ser humano, por una cuestión adaptativa de supervivencia, necesita pertenecer. Es una necesidad de supervivencia pertenecer a un lugar. ¿Sí? Sentimos que sin esa pertenencia morimos. Pero eh, cuando eso nos ciega, ¿sí? Y sobre todo cuando es una ceguera de la cual no somos conscientes, ¿sí? Cuando queremos pertenecer a un lugar que ya naturalmente no pertenecemos, ¿sí? Porque no queremos traicionar inconscientemente a eso, no queremos traicionar a como quiera llamarle, la memoria, el legado, el recuerdo, pero en definitiva debemos darnos cuenta. Hay una película maravillosa, no recuerdo cómo es el nombre, pero la escena es en una estación de tren. El clásico hijo que se va, ¿sí?
y se va lejos, ¿sí? A cambiar su destino, probablemente a estudiar, a salir de ese pueblo donde todo el mundo vivía en la mediocridad, ¿sí? Leales a eso. El padre lo acerca cuando lo está despidiendo, lo acerca muy, muy cerca de él y le dice, no vuelvas más, no nos extrañes, si vuelves, te echo de acá. ¿Sí? No nos llores, no nos recuerde, ve por tus sueños. Básicamente, esa es su palabra. Ese papá está entendiendo que las lealtades, cuando son ciegas, nos conducen a un lugar muy desafortunado. Y el cuerpo lo sabe, aunque nosotros lo justifiquemos. Hay un estudio muy interesante en un libro que leí sobre el eneagrama, donde plantean que nuestra personalidad, porque el eneagrama es básicamente eso, ¿no? Una codificación de las personalidades, en las que la PNL no cree mucho, porque la PNL entiende que somos seres subjetivos y no parametrizables, ¿sí? Sin embargo, sí es una herramienta interesante de autoconocimiento. Y plantean en este libro que la personalidad es el resultado de dos funciones, de nuestras heridas de la infancia y de la justificación que le damos al comportamiento derivado. O sea, esas heridas nos generan un comportamiento que Luis Borbó, en su libro Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo, las 5 heridas del alma, ella plantea que a raíz de esas heridas generamos máscaras. Esas máscaras son nuestra personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, el que de niño sufrió la herida del rechazo, repito, no creo mucho en estas categorizaciones, ¿no? Porque no cree en ello la PNL, por eso es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Bien? Pero sí es muy interesante para darnos cuenta de ciertas maneras. Lo que plantea es que la persona que ha sido rechazada vive con tanto miedo a volver a ser rechazado, ¿sí? Que tiende a huir. ¿Sí? Es un comportamiento huidizo, evasivo. ¿Sí? Suele ser infiel inconscientemente porque prefiere ser descubierto en una infidelidad, ¿sí? Y ser echado a ser rechazado. ¿Sí? Vale decir, es menos doloroso para mí que me descubran en una infidelidad y se termine ahí, a que en algún momento me digan, no te quiero más, vete de acá. ¿Sí? Hay un video muy gracioso por internet que se hizo viral con un audio que dice, no me echaron, no me echaron, yo me fui. No sé si lo han visto por ahí, ¿sí? Es que muestran al hermanito mayor que saca al hermanito menor, que tienen mucha diferencia, lo saca de su pieza, de su cuarto de adolescente, lo manda para afuera y le ponen la voz en off que dice, no, no me fui, no me echaron, no me echaron, yo me fui. ¿Bien? Bueno, un poco ese es el concepto. ¿Sí? Es un proceso inconsciente. De hecho, en una sesión terapéutica, un cliente me dice, yo con el tiempo me di cuenta que distraídamente dejaba mi celular, él era un infiel compulsivo, distraídamente dejaba mi celular para que me vean los mensajes. ¿Sí? O sea, era un comportamiento inconsciente que era como que su inconsciente decía, prefiero que me descubran y que listo, se termine tanto porque no estoy preparado para que el día de mañana me rechacen o me abandonen. ¿Se entiende? Entonces, prefiero ese conflicto. Entonces, ¿qué plantea la PNL acá? Hay muchas, pero podemos hablar de cambio de historia personal, que es como reescribir mi historia personal. Por ejemplo, esta niña que fue abusada o tocada por su tío y que su mamá no hizo nada, ¿sí? Puede, como para la mente inconsciente no hay una distinción entre pasado, presente y futuro, sino que vive en un continuo presente, ¿sí? En un estado propicio, ¿sí? Preferentemente de mi experiencia en cierto trance hipnótico, se puede reescribir esa historia de otra manera, ¿sí? Y la mente inconsciente lo toma
como que se reescribió. Esa persona conscientemente puede pensar lo que quiera, ¿sí? Que no sirve de nada, que es una tontera hacer esto, pero su inconsciente, ¿sí?, reescribe esa historia. Y otra herramienta muy interesante es el cambio de posiciones perceptivas. Poder percibir la misma situación, pero no como la percibió el niño o la niña, sino como la percibe el adulto hoy. Estaba viendo unos cortes para que se entienda esto de una serie que creo que está en Disney porque no la vi los cortes de un futbolista argentino que se llama Sergio Agüero, ¿sí?, que sacó ahora su película en Disney, ¿sí? Y hay una parte muy interesante donde lo entrevistan sobre eso, y una parte impactante de la película es que su papá solamente le dice que él realmente fue un crack jugando al fútbol. De hecho, creo que es el único argentino que tiene una estatua en Inglaterra, siendo que son enemigos geopolíticos y bélicos. Tiene una estatua en Manchester porque fue un ícono de ese club en Inglaterra. Bueno, el día de su retiro, que él se retira involuntariamente porque tiene un episodio cardíaco jugando al fútbol, el día después de su retiro, su papá le llama y le dice que él había sido un muy buen jugador. Nunca su papá le había dicho, ¿sí?, que él era un muy buen jugador. Y le pregunta, y el periodista con poco tino le pregunta, ¿y alguna vez, con una presuposición, ¿no? Dice, ¿alguna vez, y ya perdonaste a tu papá? Y él no le toma la presuposición y dice, no hay nada que perdonar. Ahora yo entiendo lo que mi papá quería hacer, ¿sí? Él quería que yo me enfoque, que dé lo mejor, y si él me halagaba, me alababa, me decía que ya estaba todo bien, yo de pronto no iba a rendir lo mismo. Yo por querer satisfacer a mi papá y por escuchar esa palabra cada vez me esforcé más. Y así logré lo que logré. Hoy puedo entender desde qué lugar lo hacía. Y él tuvo una infancia donde, como la de muchos futbolistas, de mucha carencia, y muchos de sus amigos terminaron muertos o presos por delincuentes, ¿no? Y él, cuando le preguntan, ¿y qué te generaba ver cuando tus amigos hacían eso? Y él dice que hoy yo no lo puedo juzgar porque entiendo que, así como yo encontré en el fútbol una herramienta, esa era la herramienta que ellos encontraron. Hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Entonces, ese cambio de perspectiva, de ver, no ver la realidad asociado y en ese contexto donde se originó, sino verla con perspectiva en el tiempo y desde otra, como un observador, y observar todo el sistema, entender que un niño que crece en una villa, como le llamamos en Argentina a los barrios carenciados, ¿sí?, si sus amigos delinquen, ¿sí?, lo más probable es que ellos también delincan como una herramienta de supervivencia. ¿Sí? Y podemos entender ese tipo de situación y entender que de pronto, gracias a la rigidez de su papá, él no llevó el mismo camino que sus amigos. Entonces, la rigidez de su papá tenía un sentido en ese contexto.